Puestos en pie un momento, por favor. Damos la bienvenida a nuestros amigos de Instagram en este Shabbat Shalom para todos ustedes. Y vamos a dar comienzo a la parashá del día de hoy. Avinu Malkeinu, gracias Hashem por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de poder llenarnos, nutrirnos de tu palabra. Que seas tú, solamente tú, Hashem, que sea tu Dabar, tocando lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestra alma. Gracias, Eterno, por tu bondad, tu misericordia, por darnos a Mashiach Yeshua y poder estar delante de tu presencia. Seas tú en medio de nosotros por los méritos de Mashiach. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, disculpen. Nelson, apágame ese ventilador, por favor. La parashá del día de hoy, Tashria, como todas las parashot, una parashá muy interesante, muy profunda, de un contexto que realmente a veces mucha gente dice, bueno, esa es la parashá que trata de la lepra, aunque realmente empieza con concebirás, cuando la mujer da a luz, algo tal vez donde el Eterno en un principio había dicho que se multiplicasen en la faz de la tierra. Cuando el Eterno dice eso en el principio, que se multiplicasen en la faz de la tierra, nos quiere decir que ¿qué hace el contrario a Hashem? El contrario a Hashem es que no quiere que hayan hijos en la tierra. Y por eso que vemos ese movimiento proabortista en todos los países actualmente. Yo no sé si usted que maneja informaciones, redes sociales y todo eso, nos habla justamente de que en los países hay una agenda proaborto, o sea, para que las mujeres no tengan hijos o puedan ser supuestamente, entre comillas, las dueñas de sus cuerpos y ser las dueñas de asesinar a su hijo. Ese es el mensaje con el cual está llevándose la humanidad actualmente. Eso es ofrecer los hijos a Moloch, por decirlo así. Es impresionante ver cómo la sociedad se prepara para estar en contra de los designios y de los mandamientos del Elohim que hizo los cielos y la tierra. Y cómo muchos engañados caen en las redes de este tipo de informaciones, en las cuales quedan impuros y, por así decirlo, entran dentro de una maldición. Porque asesinar un hijo, asesinar un niño y crear leyes que amparen eso es estar en maldición. Esta parashá, esta porción de la palabra, tiene un sentido tremendo con respecto a la lepra. Diga lepra, o sará, como se le dice en hebreo. Hay mucha, o hemos dicho en distintos años con respecto a esta parashá, que la lepra, según otros sabios y según lo que dice la tradición, es una consecuencia de la Lashon Hara. Diga la Lashon Hara, que es hablar mal, una lengua maliciosa, una lengua medio culebrera. Una lengua que realmente
va acompañada de veneno, por decirlo así. Y vemos que el sentido por el cual las personas, según la tradición, tenían lepra era eso. Mas no es así. Diga, no es así. ¿Quién fue la primera persona que tuvo lepra en Israel? Miriam. ¿Y qué fue lo que hizo Miriam? Habló mal de Moisés. Habló mal, escúchame bien, habló mal de la autoridad. Así que la lepra viene cuando una persona habla mal y quiere usurpar la autoridad. ¿Están conmigo? Amén. No solamente hablar por hablar, sino querer usurpar un lugar que no te corresponde. Y sobre todo si es de autoridad. Querer ocupar lugares de autoridad cuando no le corresponde. Hablar mal de la autoridad. Eso trae como consecuencia la lepra. Ahora, siempre en esta parashá se habla de la lepra y de todo el sentido de la lepra, las consecuencias. Yo solamente estoy haciendo una paráfrasis de lo que en sí habla sobre la lepra, las consecuencias, el lashon hará, el no sujetarse a la autoridad, el hablar mal de la autoridad, por así decirlo. Pero no me quiero enfocar en eso el día de hoy. El día de hoy me quiero enfocar en la autoridad del Cohen, en la autoridad del sacerdote y del sumo sacerdote. Voy a pedir por favor que bajen un poquito el botón rojo, que se escucha demasiado fuerte. Gracias. La autoridad del Cohen, la autoridad del sacerdote. Y ese es el cual yo me quiero enfocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque Hashem en esta parashá le da la autoridad a un Cohen, a un sacerdote, a un hombre de la tribu que viene de Aarón, de la familia de Aarón, de la familia de los sacerdotes, de decir quién era puro y quién era impuro. Imagínense el peso de la autoridad que tenía ese sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando una persona era declarada impura, era apartada de la sociedad, apartada del campamento, apartado del pueblo, y constantemente tenía que estar hablando, diciendo las palabras impuro, impuro, impuro. ¿Están conmigo? Y es tremendo cuando una persona puede caer en esta situación solamente porque a lo mejor el Cohen observó que la llaga había crecido un poco. O sea, que el Cohen tenía que tener una vista 20-20, ¿no? Porque si se llegaba a equivocar, podía decir que una persona que estaba pura era impura. O una persona que estaba empezando a ser impura, la podía declarar pura y podía contaminar a los que están alrededor. Imagínense la autoridad y la responsabilidad que tenía el sacerdote. Porque siempre cuando hemos leído esta parashá o hablamos del tema de la lepra, nos enfocamos en el enfermo. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, y sobre todo los latinos. Nos gusta a veces generar un poquito de sentimiento en los demás, de lástima, porque así un poquito la idiosincrasia del latino. Pero si nos ponemos a ver o a estudiar esta parashá en base a la responsabilidad y la autoridad que le ha sido delegada a los Kohanim, a los sacerdotes, póngase un momento en ese lugar. No estoy diciendo que lo usurpe, no. Póngase un momento y medite. Imagínese la responsabilidad que tenía para declarar a una persona pura o declararla impura. Porque prácticamente es decirle a una persona que puede habitar en sociedad,
que puede habitar con nosotros o con el pueblo en sí, y de repente le puede decir a una persona que no, que tiene que estar lejos, que tiene que ser apartado. Una persona que tiene que estar constantemente diciendo impuro, impuro, impuro. Tremenda la responsabilidad de los Kohanim. Y cómo Hashem se mueve en medio de la autoridad. Y vemos en el libro de los profetas que leímos hoy sobre la historia de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Sí, los que han leído esa lectura. Naamán era un alto oficial de el imperio que dominaba en ese momento a Israel, por decirlo así. Tanto es así que el rey escuchó de una de sus siervas que había sido raptada de Israel o había sido llevada como esclava de Israel, que había un gran profeta en Israel, el cual podía sanar la vida de Naamán. Todos hemos estudiado esta historia. Acompáñenme un momento, por favor, a Segunda de Reyes, que fue donde lo leímos, los que trajeron su Biblia, su Torá. Segunda de Reyes, capítulo 4. La historia es desde el versículo 42 hasta el capítulo 5, 19. En resumida cuenta, porque voy a enfocar lo que yo vi y quiero dárselo a entender. Nos habla sobre Naamán, un alto jerarca, un alto oficial que era extranjero, no era de Israel. Y él se acerca a Israel y busca a Eliseo porque piensa que va a ser sano de una forma que él ya tenía concebido. ¿Cuántos hemos esperado una respuesta de Hashem según nuestro criterio? Bueno, yo creo que Dios me va a responder de esta forma o va a actuar con mi vida de esta forma, de esta otra forma. Pero resulta que no. El Eterno muchas veces se mueve en caminos que están más elevados que los nuestros. Amén. ¿Por qué? Porque confronta nuestro carácter. Amén. Nuestro carácter quisiera que fueran las cosas mucho mejores, de una forma más amable para nuestras vidas. Pero los caminos de Hashem confrontan nuestro yo, nuestro ego, nuestra levadura. Diga levadura. Nosotros estuvimos hablando sobre las cosas que no se pueden agregar a los sacrificios, ¿recuerdan? Que era levadura y miel. La miel es la complacencia, pero la levadura es el yo. Y muchas veces los caminos de Hashem confrontan nuestro yo, nuestra levadura. ¿Para qué? Para que seamos humildes en reconocer que Él nos quiere libres. Amén. Pero Él, amén, no nosotros. Amén. Y vemos cómo la historia de Naamán se mueve en un sentido de que él se puso orgulloso, que él no lo quería. Los siervos le aconsejan, le dicen: oye, si el profeta te hubiese dicho que hicieras algo mucho más difícil, no lo hicieras con tal de sanarte. Solamente tienes que sumergirte. Y tenía que sumergirse 7 veces. Nos dice la palabra que Naamán justamente fue y se sumergió 7 veces. Y cuando salió, dice que su piel, en criollo, era como un majarete volteado. ¿Quién se acuerda de esa expresión? Ahí rodó la cédula, ¿no? Lisita como la de un bebé, totalmente
puro, la piel fresca, perfecta. Mas sin embargo, eso no es lo que me impactó de esta historia. Lo que me impacta de esta historia es, vamos al versículo 15 del capítulo 5. Dice: enseguida volvió al varón de Dios con toda su compañía y se presentó ante él y dijo: he aquí ahora comprendo que no hay Elohim en toda la tierra, o sea, Dios en toda la tierra, sino en Israel. Recibe ahora, te ruego, algún presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Eterno delante de quien estoy, que no lo tomaré. E insistió que lo recibiera, pero él no quiso. Y esta parashá nos habla que cuando una persona está contaminada, todas sus posesiones mayormente están contaminadas. Y Naamán dijo: pues entonces te ruego que sea dada a tu siervo la carga de tierra de un par de mulos, pues tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Eterno. Amén. Y esto es lo que me impacta a mí de esta historia. Versículo 18. En esto perdone el Eterno a tu siervo cuando mi Señor entre al templo de Rimón para postrarse allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón. Cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, perdone el Eterno a tu siervo en esto. Estamos hablando de un extranjero que reconoció que el verdadero Dios está dentro de Israel. Amén. Pero que estaba sujeto a una autoridad. Amén. Y que por estar sujeto a esa autoridad tenía que entrar al templo de este Dios pagano y postrarse y arrodillarse y en cierto modo rendir tributo. Pero ahí está pidiendo perdón. A lo mejor parece algo insignificante. Tal vez para la generación de Naamán, para esa generación que estaba ahí presente, seguiría en idolatría. Pero con lo que había pasado su vida, con lo que él había vivido, el milagro de transformación que había pasado en su vida, sus hijos no serían igual. Amén. Y los que estaban alrededor de él tampoco serían igual. Porque reconocerían que hay un Dios verdadero y está en Israel. Amén. Pero aún tenían que seguir viviendo en idolatría. Y cuando vamos a Lucas, acompáñenme a Lucas, capítulo 17, que fue lo que leímos, la porción de Brit Hadashah. Lucas 17, lo leo nuevamente. Aconteció que caminando hacia Jerusalén pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Diga: ten misericordia, de nosotros. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Pregunto, ¿qué pasó en este momento? Dice, ellos dijeron: ten misericordia de nosotros. Pero para que hubiese sanidad, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron a la palabra del Maestro. Para recibir un milagro y para recibir misericordia del Eterno, debemos ser
obedientes. Amén. Obedientes. ¿Y qué está haciendo el maestro, el Mashiach? Le está dando una orden que está escrita en la Torá, que debían presentarse delante de los sacerdotes, que debían presentarse delante de las autoridades en ese momento para que fueran declarados limpios. Pero Él ya los había limpiado. Amén. Él ya los había sanado. Amén. Y lo hermoso de esta historia, así como Naamán, un extranjero, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. Recuerde que el samaritano es un israelita mezclado, pero le decían extranjero, goim, de naciones, pero eran israelitas que habían sido mezclados, porque no cualquier extranjero da gracias a Hashem, exactamente. Y cayó sobre su rostro, 16, a sus pies dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo entonces Yeshua dijo: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No se halló quien regresara para dar gloria al Eterno, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Amén. Wow, qué tremendo es esto. Tu fe te ha salvado, tu obediencia te ha salvado, porque ahí está diciendo que es una emuná, o sea, una fe con acción. Lo que te salva es una fe con acción. Amén. No solamente de fe de creer, sino de obedecer. Yo obedezco porque creo. Amén. Sí, no sé si me voy a entender en esa parte. Porque muchas veces hemos sido enseñados, tienes que tener fe, pero tienes que tener acción. Amén. Tienes que pararte en la mañana, glorificar al Eterno, creer en el milagro, obedeciendo cada uno de sus mandamientos. Y cada día tienes una nueva oportunidad para realizarlo. Amén. ¿Por qué? Porque el Mashiach nos enseñó que la emuná es con acción. Y la acción es obediencia. Amén. Y Él fue obediente hasta muerte de madero. Fue obediente en absolutamente en todo. Irreprochable en todo. Perfecto en todo. Amén. Porque si el primer Adán fue desobediente y trajo la muerte, el segundo Adán fue obediente y trajo la vida después de la muerte. Amén. Eso es el Mashiach. Ahora, ¿qué autoridad tenía Yeshua? ¿Qué representa Yeshua? Porque vemos una autoridad de unos Cohen, de unos sacerdotes, a los cuales tenían gran responsabilidad. Pero aquí estamos hablando de la autoridad que tiene Yeshua para declarar a alguien libre de pecado y decir que la salvación ha llegado a su vida. Amén. Yo creo que tal vez los que rodeaban a Yeshua, los fariseos, los sacerdotes, no entendían tal vez la magnitud de lo que estaba pasando en ese momento. Y de cómo Yeshua estaba haciendo un papel de Cohen, no según el orden que estaba escrito, sino según el orden de Melquisedec. Amén. Y no es algo que está escrito en el libro solamente de Hebreos. Eso está escrito en los Tehilim. Habla del Mashiach, del enviado, del ungido, que seguía según el orden de Melquisedec. Usted lo puede buscar en Tehilim 110, Salmo 110. Ahí se lo va a aclarar. Y le va a decir según el orden de Melquisedec. Hoy vamos a leer Marcos
capítulo 11. Quiero basarme en todo el día de hoy con respecto a la autoridad de Yeshua. Marcos capítulo 11, versículo 27. 11:27. Llegan de nuevo a Jerusalén y andando por el templo, diga el templo. No lo escuché. Por el Templo. llegan a él los principales sacerdotes. ¿Quiénes tenían la autoridad en el templo? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, toda la autoridad, por decirlo así, el Sanedrín, como dice el rabino. Y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque ya lo venían observando hace mucho tiempo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Yeshua les dijo: os preguntaré un asunto, respondedme y también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿En la inmersión o bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme esto. Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creíste? Pero vamos a decir de los hombres, pues temían que el pueblo, ya que todos consideraban que Juan era realmente un gran profeta. Respondiendo entonces a Yeshua, dicen: no lo sabemos. Y Yeshua le responde: tampoco yo os digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Y comenzó a hablarles en parábolas. Miren qué tremendo. Pasa esto, inmediatamente habla de algo profético. Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y puso en torno una cerca, excavó debajo un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y a su tiempo envió a los labradores un siervo para recibir de los labradores su parte en los frutos de la viña. Cuando dice los siervos, está refiriéndose a los profetas que Hashem enviaba al pueblo de Israel. Y le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron vacío. Y de nuevo les envió otro siervo, y también a este lo golpearon en la cabeza y lo ultrajaron. Envió otro y a este lo mataron. Y muchos otros golpearon y a otros mataron. Aún tenía uno, un hijo amado, y lo envió de último a ellos, pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron: este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. ¿A quién le está hablando? No, pero ¿a quién le está hablando? ¿Se acuerdan de quién le estaban hablando? A los sacerdotes y a las autoridades, y sabían quién era él. 8. Y prendiéndolo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza del ángulo? De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderlo porque comprendieron que había dicho la parábola por causa de ellos, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Estamos hablando de las máximas autoridades en ese momento de Israel, las autoridades del templo.
Y ahí Yeshua se está mostrando como la gran autoridad delante de ellos. Ahí Yeshua le está hablando en un lenguaje, identificándose como el Hijo de Dios, el enviado, el ungido. Y sin embargo, diciéndoles aún esta parábola, diciéndoles aún lo que significaba, ellos ponían sus corazones aún más de piedra. Yo no estoy echándole tierra o le estoy echando la culpa a ellos. Eso era algo que tenía que suceder. Porque también nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿por qué los hermanos de José lo entregaron? Si criaron con él, era su hermano. ¿Cuántas veces usted no se ha preguntado eso? Pero eso tenía que pasar. ¿Por qué? Para lo que venía a futuro. Mateo capítulo 21. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 21. Estamos hablando de la autoridad. ¿Por qué estoy hablando de la autoridad? Porque el que quiera pasar por encima de la autoridad y usurpar la autoridad se contagia de lepra. Mateo capítulo 21, 23. Y esto es para reforzar lo otro que leímos. Cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaban los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Yeshua les dijo, yo también os preguntaré un asunto, y cuando me lo respondáis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creíste. Y si decimos de hombre, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas, dando un refuerzo a lo que dice el otro evangelio. Y cuando nosotros leemos estas cosas y nos referimos a la autoridad del templo, a la autoridad que era el templo, vemos que se está mostrando el Hijo y habla de los labradores de la viña, porque Hashem le entrega a Israel para ellos. Y es más, dice, Hashem ¿acaso no destruirá todo eso? Los echará y entregará esa viña a otros. Ahora pregunto, ¿qué harán los otros? ¿Desecharán también al Mashiach? ¿Desecharán también al Hijo? ¿Lo pondrán como un simple hombre, no dando pie a su pensamiento y a su fe por creer en doctrinas de hombre y no recibir la salvación verdadera, la autoridad verdadera que es el Mashiach? Tenga cuidado con lo que usted escucha, tenga cuidado con lo que usted lee. Yeshua es el Mashiach del Elohim verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Yeshua sí tiene divinidad, claro que sí la tiene, porque si no su sangre no pudiese redimirnos de pecado. Si hubiese sido una sangre común y corriente de un mortal, no hubiese podido redimirnos de pecado. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y nosotros somos coherederos justamente de eso. Amén. Lucas capítulo 5.
5:17. En uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando y había allí sentados unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y he aquí unos varones llevaban en un catre a un hombre que era paralítico, y procuraran meterlo dentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo meterlo dentro a causa de todo el gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con catre y todo a través de las losas hasta ponerlo en medio delante de Yeshua. Mire, esos amigos son unos amigos de fe. Amén. Diga, yo quiero unos amigos así. Yo quiero unos amigos así. Que estén dispuestos a todo. ¿Ah? ¿Tenemos amigos así? Amén. Dicen que los amigos son como perlas, son como tesoros, y hay que cuidarlos. Los verdaderos amigos, eso sí. No los que dicen ser amigos y andan hablando por detrás. Sí. 20. Viendo la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, al verlo, lo primero que le dijo fue: hombre, tus pecados te son perdonados. Todo lo que hace el Mashiach es con un sentido y una razón. Amén. Obviamente, de una vez los escribas y los fariseos comenzaron a razonar para sí: ¿quién es este que habla tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no Solo Él. el Eterno? Amén. Y aquí viene el tema central de lo que estamos hablando hoy. Pero Yeshua, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¡Wow! Miren, qué tremendo esa palabra. Qué tremenda esa palabra. El único que podía declarar puro a un hombre era el Cohen. Y tenía la autoridad para perdonarlo y decir: no, sí, mira, tú eres puro. Adelante, puedes ofrecer sacrificios. Adelante, puedes presentarte en la presencia de Hashem. ¿Qué es más difícil? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¡Wow! Y ahí inmediatamente dirían: bueno, levántate y anda, ¿no? ¿Por qué? Porque si no crees en la autoridad que tiene, porque la única autoridad de perdonar pecados según ellos es solamente de Elohim, de Dios, el que Él tenga encima una autoridad y poder para levantar un paralítico viene de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿El decir que es perdonado de pecado o decirle que se levantara y anduviese? ¡Wow! ¡Qué contrariedad! Pero más milagroso era levantarlo y que caminase. ¿Y qué fue lo que hizo el Mashiach? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y al instante, levantándose a la vista de ellos, tomó aquello en el que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios, y el estupor sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Amén. ¿Por qué? Porque estaban viendo al ungido, Amén. al que tiene la autoridad.
Y mire qué tremendo como el mismo Mashiach se le está revelando con un milagro, no solamente con palabras, porque no todos pueden decir levántate y anda. Miren la autoridad con la cual está hablando el Mashiach. ¿Están conmigo? Amén. Está sabroso esto, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el Mashiach es nuestra alegría. Amén. Porque el Mashiach es nuestro regocijo. Amén. ¿Por qué? Porque el Mashiach representado en el vino es la libación de los sacrificios. Amén. Autoridad para perdonar pecados. Ahora, muchos, y hablando ya de Torah, hablando del significado de la parashá de hoy, y muchas doctrinas quieren enseñar solamente a un Jesús, a un Yeshua que sanaba, que había el poder de Dios manifestándose en ese momento. Pero eso tiene un porqué. Amén. Eso tiene una razón, eso tiene un objetivo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el objetivo según la Torá? Que tiene que haber una autoridad que pueda declarar puro a una persona para glorificar el nombre del Eterno, para presentarse delante del Eterno glorificando. Amén. Y solamente el Mashiach lo puede hacer de tal forma que todos nosotros podemos estar delante del Padre, porque Yeshua así lo quiso para ti y para mí, declarándote sano, libre de pecado, para que puedas estar en la presencia de Hashem. Amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Hebreos capítulo 2. Y cuando escuchamos a alguien diciendo, es un simple hombre, no es como yo, dice una canción, no es como yo. ¿Cuántas luchas tenemos nosotros mentalmente, verdad? ¿Cuántas luchas tenemos en tratar de rectificar nuestros caminos? Y muchas veces sucumbimos en ese proceso. Capítulo 2 de Hebreos, versículos 5 hasta el 3:6. Escuchemos esto detenidamente y léalo con mucha concentración. Porque no ha sometido a los ángeles, mundo venidero, acerca del cual hablamos. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia del Eterno gustara la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionaría por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos.
porque Él que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré alabanzas, y otra vez yo estaré confiado en Él, y otra vez aquí estoy yo, y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera Él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al Hasatán, al contrario, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Hashem se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues por lo mismo que Él ha padecido, siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yeshua como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel a lo que constituyó, como también lo fue Moshe en la casa, en el Mishkan. Pero aquel fue considerado digno de tanta más gloria que Moshe, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Hashem. Amén. Y Moshe en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que habían de venir. Pero el Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Entonces aquí hay una interpretación que nos empieza a hablar del concepto del Mashiach, del concepto de Yeshua, del trabajo de Yeshua como Cohen Gadol, como suma autoridad en todas las cosas de Hashem. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Hebreos capítulo 4, 14, 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que concierne al Eterno, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiese ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino que como Aarón es llamado por Dios, así también es Mashiach. No se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su obediencia.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Wow. Baruch Hashem. Qué hermosa palabra. Poderosa. Para mí este es uno de mis libros favoritos. Se lo confieso. Este Sefer, esta epístola, como la quieran llamar, de Hebreos, tiene un significado tremendo. Y cada vez que muchas veces me toca dar una charla o conversar con otras personas que tienen otro punto de vista de quién es el Mashiach, haciéndolo hombre y solamente viéndolo como hombre, siempre le digo, tienes que borrar el libro de Hebreos. Porque toda persona que cree que Yeshua fue un simple mortal, un simple hombre, solamente tendría que borrar el libro de Hebreos. Y déjame decirte que el libro de Hebreos es una revelación de qué papel hizo Mashiach dentro de Israel. El ungido, y hay dos ungidos. El primero, sabemos que es el sumo sacerdote, el sacerdote. Y el otro ungido de Israel siempre va a ser el rey. Y Yeshua está haciendo el papel de sumo sacerdote y vendrá como el ungido siendo rey. Amén. Ese Mashiach es el que tú tienes en tu corazón. Amén. No dejes que nadie te lo quite. Amén. No dejes que nadie te lo arrebate. Amén. ¿Seguimos leyendo? Amén. Esto está tremendo, ¿verdad? Demasiado. Capítulo 7. En otras parashá habló bastante y muy concreto la palabra. Hoy mucha palabra y voy a hablar menos. 7.1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, lo de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe de los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley.
Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moshe acerca de sacerdotes. Y aunque más evidente sea semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues sea de testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. 22. De igual manera, Yeshua ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez y por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Amén. Ese sumo sacerdote es el que tenemos. Amén. Ese sumo sacerdote es el que está allí constantemente. Amén. ¿Pero a dónde? Sigue el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como lo fue advertido a Moshe cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque era para el resto de la humanidad, no solamente para Israel. Un mejor pacto que era para toda la humanidad. Y ahí estamos tú y yo. Amén. Y ahí estamos y aquí estamos. Amén. Dice que uno llegó y glorificaba a Dios. Por eso glorificamos a Dios. Amén. Por esa salvación. Amén. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi
mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Elohim y ellos serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Amén. Y nosotros lo estamos viviendo. Amén. Al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado va caducando hasta el próximo a desaparecer. El primero pues también tenía por su parte reglas de culto y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera instancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle, según lo que decía. Dispuestas así estas cosas, en la primera instancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, pero en la segunda solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, indicando con esto al Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Solo las viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reformación. Pero habiendo venido el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es saber, no esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por medio de su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra roja rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Hashem, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia mientras vive lo pactado. De donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre, porque habiendo sido proclamados por Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sigue el 23. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque no entró el Mashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora delante de Hashem por nosotros.
Y no para ofrecerse repetidamente en sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiese sido necesario padecer repentinamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin revelación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Amén. Amén. Sigue para terminar. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste, entonces dije: he aquí, vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste. Entonces ha dicho: aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Mashiach, una vez y para siempre. Y todo sacerdote en verdad está en pie día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra del Dios Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Amén. Maratónico, ¿no? ¿Por qué yo leo todo esto que está aquí? Para que podamos comprender la labor del Mashiach. El que tiene la máxima autoridad. La obediencia en pleno. Y todos somos coherederos del Mashiach. Y si todos somos obedientes, somos como Mashiach. Porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y cada uno de nosotros debemos ser luz del mundo. Amén. Debemos ser sal de la tierra. Amén. ¿Qué papel estamos tomando nosotros con respecto a una persona leprosa? ¿Somos acaso el pueblo que lo señala? ¿O somos acaso como el Mashiach, que nos acercamos y le damos una mano y le decimos: Dios tiene misericordia de ti? Amén. ¿Somos capaces de llevar juicio o somos capaces de llevar salvación? ¿Somos capaces de señalar
¿O somos capaces de ser parte de esa redención? Ya para culminar, Mashiach Cohen Gadol, la máxima autoridad, para que te declaren limpio de pecado y que no tengas raíz de zará, de lepra espiritual, por decirlo así. ¿Quién es más perfecto de autoridad, perfecto de juicio, que te puede decir: sé limpio, tus pecados te son perdonados, que Mashiach? Amén. Y tú y yo estamos hoy porque un día Mashiach dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Y yo limpio tu vida y restauro tu vida para que puedas glorificar a Hashem. Amén. ¿Y cuántos somos tan duros de corazón que nos olvidamos de ese momento y pensamos que como ya seguimos un camino de Torah, ya no debemos tener experiencias espirituales? Acordémonos siempre de ese primer amor. Acordémonos siempre de ese fuego inquebrantable que cambió nuestras vidas para siempre. Así como nuestro pueblo de Israel recibió la Torah y recibió y vio la gloria de Hashem, ese día que cambió tu vida y mi vida, también nosotros vimos la gloria de Hashem, porque cambió nuestros caminos, redimió nuestras vidas y los reconocimos como el Cohen Gadol, el sumo representante que está a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por los pecados y por las transgresiones que constantemente hacemos. Sea con culpa o sea sin culpa, sea con premeditación o sea sin premeditación, porque somos imperfectos, pero luchamos, nos levantamos cada día porque queremos ser perfectos delante de Hashem. Recuerdo hace muchos años que una de las cosas que se enseñaba: si estás en pecado, tienes que salir de la congregación. Si estás en pecado, tienes que ser señalado. No puedes ministrar, no puedes hacer absolutamente nada. Y hay personas que se encargan de señalar a esas personas. Sin embargo, como el hijo pródigo, el Eterno siempre quiere que nos acerquemos a Él. Amén. Si aún estamos equivocados, si aún estamos en pecado, si aún estamos en transgresión, el Eterno no quiere que nos alejemos. Amén. ¿Por qué? Porque está la sangre del Mashiach para redimirnos. Porque si no, más nunca pecásemos. Porque las personas que son capaces de señalar tienen que ser libres de pecado para lanzar una piedra. Más bien velad y orad por esos hermanos. Amén. Ayunad por esos hermanos. La oración por ese hermano puede más que señalarlo, apuntarlo o decirle: tú estás mal, porque si no vendrá el juicio sobre ti y toda tu familia. El amor, la misericordia que nos mostró Mashiach debe prevalecer en nuestras vidas. Amén. La misericordia de este Cohen Gadol debe prevalecer en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque el papel que hacía Mashiach era restaurar la vida de las personas, declararlos sanos, salvos, libres de pecado, para que pudiesen ir a glorificar al Eterno libremente. Hay algo que interfiere en nuestra santidad con el Eterno, y es el pecado, la desobediencia, la enfermedad. Mas sin embargo, Mashiach con su sangre nos ha limpiado de pecado, nos ha quitado las enfermedades. ¿Para qué? Para que podamos entrar en la presencia de Hashem, para que podamos entrar en ese tabernáculo espiritual y acercarnos al Eterno. Amén. Solamente a través del Mashiach. Esa es la importancia de Yeshua. Esa es la importancia del Mashiach que tenemos en nuestro corazón. Amén.
El Eterno mismo, el brazo extendido de Hashem. Y en este tiempo que nos estamos preparando para Pesaj, es para santificarnos, para explorar. Miren, la parashá nos habla: examina toda tu casa y ve si hay manchas de lepra, manchas de humedad, manchas de cosas. Revisa todo lo que hay en tu casa, prepárate antes de Pesaj para santificarte delante de Hashem. Amén. Purificación, habla Tasría en Concebirás. Una mujer que tiene un varón tenía que estar 7 días en purificación y 33 días después del 8º día circuncidar, y 33 días. 7 y 33 nos da un número de 40. Y si era una niña, tenía que ser el doble, o sea, 14 días de purificación y 66 días para otra purificación. Y 14 y 66 nos dan 80. 40 cuando el primogénito quiere que sea para el Eterno. 40 para el primogénito. ¿Para qué? Para que justamente el varón sea parte de Hashem, sea parte de la heredad. Pero la mujer tiene algo especial, porque la mujer puede concebir hijos y traer hijos al mundo y poblar la humanidad. Y así como en el diluvio fueron 80 días de purificación para toda la humanidad. Amén. Si seguimos el camino de la obediencia, recibiremos misericordia. Amén. Si seguimos el camino de la obediencia, porque si la Torah, si dice que el nuevo pacto es que la Torah, la palabra de Hashem, ha sido puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, es para cumplirla, es para obedecerla. Amén. No es simplemente que, mira, hay un nuevo pacto, hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón, y bueno, sí, ha sido escrito en nuestra mente, pero ¿qué fue escrito en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que fue escrito en nuestra mente y corazón? La palabra, los mandamientos. Entonces debo ser obediente a lo que fue escrito en mi mente y en mi corazón. ¿Qué diferencia hay eso con el primer pacto? La diferencia es que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, está en tu vida recordándote constantemente los mandamientos en tu vida y que no debes de desobedecer, que no debes transgredir. Es más, le digo, los que han sido sellados por Mashiach, los que han sido sellados por la Ruach del Eterno, antes de cometer una locura, antes de transgredir un mandamiento, antes de cometer un pecado, en nuestra mente y en nuestro corazón está diciéndole: cuidado con lo que vas a hacer. Amén. Y nadie puede decir que no se lo advirtió, porque todos conocen que en su corazón, en alguna oportunidad, antes de transgredir un mandamiento, el Eterno habló a tu corazón y te dijo: no lo hagas, por favor. Pero la soberbia del hombre hace que quebrante los mandamientos. Esa es la diferencia. Y si antes el Eterno se refería a nuestro pueblo Israel, porque pisaban la sangre de los machos cabríos como sacrificio, y donde Hashem está obstinado de esos sacrificios, diciendo: no quiero más esos sacrificios, aborrezco esos sacrificios. ¿Qué más puede decir de nosotros que hemos recibido la sangre del Mashiach y aún así la hemos pisoteado? No hay sacrificio más grande que ese después. Solamente el crujir de dientes y el juicio. Con temor y temblor, cuidar lo que el Eterno ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Porque todos nos contentamos por la salvación, pero debemos cuidarla, debemos trabajarla, debemos labrarla, debemos labrar. Es así que viene la palabra sod, ¿no? Sod es como labrar. Creo que los 4 estudios de Torah nos hablan de eso justamente, de labrar, el que labra. Y es un gran trabajo labrar la tierra, nuestra tierra, porque nosotros somos esa tierra.
labrar y cuidado con lo que sembramos, cuidado con lo que vemos. No permita que Mashiach sea arrebatado de su corazón y glorifiquemos así como lo hizo este hombre que se devolvió y dio gloria a Dios. Que siempre en nuestro corazón demos gloria a Hashem por cada circunstancia de nuestra vida, por cada prueba que pasamos en nuestra vida. Demos gloria a Dios porque Él tiene su brazo extendido y su diestra poderosa cuidándonos y guardándonos. Y cuando pensamos que ya no tenemos nada, cuando pensamos que no hay salida, Hashem con el Mashiach, con su brazo extendido, nos da la libertad, nos da el rescate y nos da justamente la salida ante cualquier problema que usted pueda tener. Si usted tiene un problema de enfermedad, si usted tiene un problema financiero, si usted tiene un problema de familia, el único que lo puede subsanar es Hashem. Confíe en el Eterno. Amén. Confíe en el Eterno. Si usted está viendo una situación que está todo turbio, así como si usted se metiera rápidamente y corre rápidamente hacia un río, usted se mete a un río y cuando usted se mete corriendo todo se vuelve turbio, la tierra, todo, y no puede ver. Quédese quieto esperando en Hashem, porque cuando usted se queda quieto, entonces todo empieza a ser transparente y va a poder ver las cosas mejor. No se siga moviendo a menos que Hashem se lo pida. Amén. Él es el único que puede darte la salida ante cualquier situación. Y sé siempre agradecido en la prueba, porque cuando salgas de la prueba saldrás revestido de autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque solamente el que ha pasado una prueba tiene autoridad. Amén. Solamente el que ha pasado una prueba tiene autoridad. Amén. Gracias a la gente de Instagram por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Pueden darle like a nuestras publicaciones y también nos vemos en el próximo Shabbat. Aquí con la congregación cerremos nuestros ojos un momento. Gracias, Eterno.